Hola Pelayos y visitantes, bienvenidos de nuevo una vez más a Pelayo TV. En esta ocasión vamos a ver qué sucedió durante la Edad Moderna, es decir, desde más o menos el 1492, descubrimiento de América, hasta la Revolución Francesa, más concretamente en España, la Guerra de la Independencia. Y es que en este periodo ocurrieron varios acontecimientos, tanto naturales como religiosos, que transformaron el panorama de lo que conoceríamos como Huerta Pelayo y también de la península ibérica. Así que, sin más dilación, ¡vamos a ello! El 31 de marzo de 1492, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón decretaron la expulsión de los judíos de la península ibérica de los reinos de Castilla y Aragón. Y es que, en la memoria colectiva de los Pelayos, cuando preguntas a tus abuelos, dicen que sus antepasados, sus padres y sus abuelos, les decían que los judíos habían llegado a Huerta Pelayo huyendo. Sin más, hasta ahí esa es la historia, pero que habían llegado hasta Huerta Pelayo. Posterior a eso no sabemos qué sucedió exactamente con ellos, pero parece que pudieron haberse integrado en cierta forma en la comunidad de Huerta Pelayo. ¿Por qué podemos suponer esto? En el libro Gentilicios Españoles de Tomás de la Torre Aparicio se recogen todos los gentilicios, o casi todos los gentilicios, de España y también los gentilicios que el resto de pueblos les pone a un pueblo. Es decir, por ejemplo, el gentilicio de Armayones es armayonero, pero por ejemplo, en Pelayo también se les llamaba armayoniscos, porque parece ser que tenían una clara ascendencia sarracena. Pero, ¿qué otros nombres les ponían los pueblos de alrededor de los Pelayos a los Pelayos? Pues tenemos el nombre de hebreos, y esto nos puede llevar a confirmar que efectivamente hubo judíos que, huyendo o escondiéndose de la expulsión de los judíos firmada por los reyes católicos, llegasen a Huerta Pelayo y allí poco a poco se fuesen finalmente integrando para no abandonar Castilla. También nos ponen el nombre de Colodros. Colodro es el nombre de uno de los clanes judíos. Hay personas que se apellidan Colodro porque efectivamente tienen una ascendencia judía. Y esto, por ejemplo, también podría estar confirmando que en Huerta Pelayo hubieron judíos que acabasen integrándose con el resto de los Pelayos. También podemos encontrar en el pueblo de Herrán, en la provincia de Burgos, el escudo de Herrán, que está decorado con una estrella judía. Así que, como os he dicho en algunos vídeos, parece que los apellidos Fraile y San Pedro, como tienen relación con la iglesia, podrían haber sido de personas conversas que habrían escogido estos apellidos para demostrar, exaltar que se habían convertido y que eran fieles a la religión cristiana. Pero puede que otros como Herraiz también hayan podido venir de los judíos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Es solo una casualidad que este escudo tenga una estrella judía en él? Casi 100 años después de esto, el escriba de Ocentejo comunica por escrito un cataclismo que ocurrió en el Alto Tajo, y es que en el 578 envió una carta a Felipe II informando que el cerro de la Tomellera había colapsado debido a una crecida del río Tajo. Esto se convirtió en lo que es hoy en día el hundido de Armayones. Resulta que esta crecida del río acabó erosionando tanto el cerro de la Tomellera que este colapsó y acabó taponando el río Tajo. Y según cuenta este escriba de Ocentejo, el río
parece que fluyó al revés, o sea, río arriba. Parece que el agua, al acumularse contra los restos del cerro de la Tomellera, subió el curso del río, arrasando con todo a su paso al menos por 1 legua, es decir, casi unos 5 kilómetros. Mientras tanto, en el otro lado del río, en Armayones y Ocentejo, se decía que podían pescar las truchas con las manos debido a que el curso del agua se había detenido y las truchas saltaban de charco en charco intentando no ahogarse, mientras que las personas que habitaban en Ocentejo y Armayones trataban de pescarlas con sus propias manos en lugar de usar cañas de pescar o redes. Pero rápidamente volvieron a lugares seguros. ¿Por qué? Porque esos escombros del cerro de la Tomellera también colapsaron, fueron erosionados por el Alto Tajo y finalmente el agua cayó en otra nueva crecida del río, también un poco llevándose todo a su paso. Y este es el origen del hundido de Armayones, uno de los parajes más famosos del Alto Tajo. Entre los años 1609 y 1613 se produce la expulsión de los moriscos. ¿Quiénes eran los moriscos? Eran los musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Esta expulsión expulsaría a todos aquellos que conservasen sus tradiciones a pesar de haberse convertido al cristianismo, o incluso aquellos que fuesen sospechosos de hacerlo, o incluso aquellos que fuesen directamente identificados por su etnia o su apellido. Esto ocurrió más en los reinos de Valencia y Aragón, porque en el reino de Castilla los moriscos se integraron prácticamente en la población castellana, así que fue un poco más difícil de determinar quién era morisco y quién no. Y puede que este fuese finalmente la desaparición del rastro mudéjar o morisco de Huerta Pelayo, pero tenemos la certeza de que habitaron en Armayones porque el artesonado de la iglesia de Armayones es de estilo mudéjar. En las cartas que se envían para pedir permiso para la construcción de la iglesia se nombra que Huerta Pelayo tiene 3 alcaldes pedáneos, por lo tanto es una pedanía, y posteriormente se dice que depende de Armayones. Así que Pelayo parece que nunca fue independiente, parece que fue independiente solo durante la primera parte del siglo XX, pero parece que en un principio fue dependiente de Armayones y hoy somos dependientes de Zaorejas, por lo que puede que Huerta Pelayo fuese una especie de colonia de Armayones después de la conquista castellana en la Edad Media. Más de un siglo después, en el año 1744, en una fecha muy particular, 30 de febrero, los Pelayos pidieron construir una nueva iglesia, ya que la población en Huerta Pelayo había crecido tanto y habían pasado unos 400 años desde la fundación de la primera iglesia, que esta estaba casi en estado de ruina y apenas podían caber dentro de ella. Así que solicitaron permiso para construir una nueva. Esta, al parecer, fue construida por 3 pelayos. Estos 3 pelayos se encargaron de construirla con sus propias manos y también con nuestros propios recursos. La iglesia no aportó nada, más que su autorización. Pero lo más curioso es que se usó la piedra de la Calera para construir esta iglesia. La piedra de la Calera se le llama así porque efectivamente hay una mina de cal allí con la que se pueden obtener materias primas para la construcción y que hoy en día la llamamos las arenas de colores. Finalmente, la iglesia quedaría construida en el año 1477. Tardaron 3 años en construirla y, por supuesto, la adornaron de este excepcional retablo barroco que podemos ver incluso hoy en día en Huerta Pelayo y que aún se conserva. Atención, solo se conserva el retablo y San Antonio, el resto de figuras son del siglo XX. 2 años después,
en el 1749 ocurrió la Gran Redada contra los gitanos. Puede que esto supusiese el final de los gitanos, pero los más mayores me han contado que habían gitanos en Huerta Pelayo cuando ellos eran más pequeños y que hasta tenían tierras, alguna que otra tierra, pero finalmente se fueron de allí. No sabemos si estos últimos gitanos que estaban en Pelayo y que incluso tenían algo en propiedad eran los descendientes de los gitanos que pudiesen haber habitado siglos antes Huerta Pelayo. También puede ser que fuese un símil con los judíos, pues el pueblo gitano y el pueblo judío eran pueblos perseguidos y muchas veces nómadas porque tenían que huir o eran expulsados de los lugares donde habían estado viviendo. Y retomamos de nuevo el libro de Tomás de la Torre Aparicio, porque también a los pelayos se les nombra como gitanos. Y es que parece que en Pelayo también esta etnia se integró con nosotros. También puede ser que se nos llame así porque hace unos años, cuando estuve haciendo un trabajo sobre la música del Alto Tajo, fui a documentarme a Molina de Aragón. Y allí me dijeron que los pelayos eran como gitanos, pero no en un sentido despectivo. Me explicaron que los conocían así porque viajaban mucho, iban de un lado a otro vendiendo pez. Pez me refiero a la industria de la resina. También decían que allá por donde iban eran muy músicos y que se ponían a cantar o a tocar la bandurria en cualquier lugar. Y eso era lo que les hacía hacerlos llamar gitanos por esta especie de símil. Pero bueno, finalmente podrían ser las dos teorías o una de las dos. ¿Vosotros qué opináis de esto? Me gustaría leeros y si tenéis algún testimonio, porque apenas tenemos información sobre la población gitana y tampoco judía en Huerta Pelayo. 6 años más tarde, en el 755, José Manuel Martínez Solares, corregidor de Molina de Aragón, enviaba una carta al rey explicando lo que había pasado en Molina de Aragón. Y es que el 1 de noviembre de este año, en Lisboa ocurrió un terremoto que parece que alcanzó la magnitud 9 en la escala de Richter y que se sintió hasta Molina de Aragón. Y gracias a lo que describe este señor, podemos saber más o menos lo que pudo pasar en Huerta Pelayo, ya que Huerta Pelayo está más cerca que Molina de Aragón de Lisboa, donde ocurrió el terremoto. Y es que según dice, los edificios temblaron, algunos hasta se resquebrajaron y hubo varios daños materiales. Esto ocurrió además durante la misa del Día de Todos los Santos, que era el 1 de noviembre, por lo que la gente salió despavorida y hubo bastantes atropellos y avalanchas humanas. Además, se dice que el nivel del agua de los pozos varió, algunos aumentaron y otros disminuyeron considerablemente, y además muchos de los manantiales comenzaron a brotar agua por sitios por donde nunca antes habían brotado, y este agua era rojiza, casi como la sangre, lo que podría explicar también la descripción que dice que tenía el río Gallo por este acontecimiento, ya que bajaba con el agua más turbia de lo normal. Así que parece que Huerta Pelayo también pudo sufrir las consecuencias de este terremoto de Lisboa, y quién sabe si este acontecimiento pudiese haber sido el origen de la sujeción de la piedra de la cadena que aún hoy corona la piedra de los covachos. Y hasta aquí todo lo que más o menos sucedió durante la Edad Moderna en Huerta Pelayo. ¿Os ha parecido interesante? ¿Conocíais todos estos datos? ¿Conocéis alguno más? Podéis encontrar toda esta información en la web. Los mensajes que escribieron el escriba de Ocentejo y el corregidor de Molina de Aragón están en Huerta Pelayo. Las cartas sobre la construcción de la nueva iglesia de Huerta Pelayo también podéis encontrarlas en el sitio web, o si habéis comprado el libro de Marta Envid-Ruiz, también las podéis encontrar ahí. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis en dejar un me gusta por aquí abajo. Podéis dejar vuestros comentarios con correcciones, aportaciones, un saludo, agradecimientos. Podéis también suscribiros al canal
si queréis recibir más noticias de los vídeos que estamos sacando, activar la campanita para que os avise y compartirlo con la gente a la que creáis que le puede interesar este tipo de contenido. Una vez más, muchas gracias por estar ahí de nuevo y os mando un beso muy fuerte. ¡Hasta pronto! ¡Mua!